Mi familia me abandonó porque Cis me culpa por su divorcio. Años después, recibí un correo electrónico de la nada explicándome todo con pruebas, así que arruiné su vida con eso. Hace casi 7 años mi familia me excluyó de sus vidas y me echó de la casa. Yo, 29 años, en ese momento tenía 22 y no estaba lo suficientemente estable económicamente como para alquilar un departamento por mi cuenta, y lo que pasó fue tan repentino que no tuve tiempo para prepararme mental o financieramente. La razón de todo esto fue mi hermana. Mi hermana Ana, 37 años, y yo nunca fuimos cercanos por la gran diferencia de edad que hay entre nosotros. Ella se casó con su novio, Pedro, 39 años, con quien llevaba 3 años cuando tenía 27 y estuvieron casados 3 años. Se divorciaron a los 3 años de casados porque Ana acusó a Pedro de tener una aventura con una de mis amigas. Yo había estado viviendo con mis padres después de la universidad, ya que recién empecé a trabajar y quería ahorrar algo de dinero antes de mudarme. Mis padres estuvieron de acuerdo con ese arreglo, pero solo hasta que mi hermana anunció su divorcio. Un día volvió a casa llorando histéricamente y anunció que había pedido el divorcio porque su esposo la había estado engañando durante 6 meses. Luego me culpó a mí por haber presentado a mi amiga con él. Mi amiga Emilia, 28 años, estaba tratando de subir de peso y como Pedro era dietista certificado, accedió a ayudarla. Yo fui la que los presentó y aparentemente era con ella con quien Pedro había estado engañando a mi hermana. Me sorprendió mucho que esto estuviera pasando porque, aunque Emilia y yo no éramos muy cercanas, sabía con certeza que ella era una buena persona y nunca se involucraría con un hombre casado. Además, la infidelidad no era para nada típica en Pedro. Él estaba completamente enamorado de Ana y solo tenía cosas buenas que decir de ella, así que me costaba creer que la hubiera engañado. Tenía mis dudas, pero mis padres le creyeron al instante y no cuestionaron nada, a pesar de que ella nunca tuvo pruebas de la infidelidad, solo le creyeron. No les guardo rencor, ya que ellos siempre elegirían a su hija por sobre su yerno sin importar quién tuviera razón. Lo que no entendía era por qué me echaban tan fácilmente solo porque Ana lo decía. Ella simplemente entró un día con un berrinche y de alguna manera convenció a mis padres de que me echaran solo porque yo había sido la que presentó a Emilia con Pedro. Me acusó de arruinar su matrimonio y mis padres estuvieron de acuerdo. Por alguna razón estaba devastado y traté de detenerlos, pero no quisieron escuchar y me dijeron que si no me iba me sacarían a la fuerza. En un solo día perdí a mi familia y mi hogar, y no tenía ni idea a dónde ir. Estaba llorando en la acera con todas mis cosas por 1 hora, hasta que pude recuperarme y fui a casa de un amigo a pasar la noche. Intenté contactarlos todos los días los siguientes días, pero no tuve suerte. Mi amigo fue lo suficientemente amable para dejarme quedarme en su casa hasta que encontrara un departamento. Desafortunadamente, mis padres ya tenían decidido que yo era el culpable y responsable del divorcio. Mi mamá y papá me dijeron que estaban disgustados con lo que había hecho antes de echarme, lo cual no tenía sentido, porque no fui yo con quien Pedro había engañado. Me bloquearon para que no pudiera comunicarme y cuando intenté visitarlos mi mamá amenazó con llamar a la policía si no me iba. Después de eso me di cuenta que estaban serios y realmente me culpaban por lo que pasó. No debería sorprenderme, ya que Ana siempre fue la hija favorita. Mis padres nunca planearon tener un segundo hijo, así que siempre me dejaban de lado. No me importaba mucho cuando era niño, pero no sabía que esto iba a llevar a algo tan grave. Pensándolo ahora, supongo que debería haberlo visto venir, pero honestamente nadie en mi lugar lo hubiera visto venir. Incluso intenté entenderlo todo solo durante semanas, ya que Ana y mis padres me habían bloqueado completamente y no podía contactarlos. No podía hablar con Pedro tampoco porque él también me bloqueó, lo cual no tenía sentido para mí. Tampoco pude encontrarlo porque Ana y Pedro ya habían dejado la casa en la que vivían y se fueron a vivir con sus padres respectivos, así que no tenía forma de comunicarme con ellos. Por eso recurrí a mi último recurso para descubrir la verdad, Emilia. Como dije, Emilia y yo no éramos cercanas, pero tenía que hacer lo que fuera, así que un día le pedí que nos reuniéramos para explicarle la situación. Le pregunté si lo que Ana decía sobre la aventura era cierto, y ella lo negó rotundamente. Le creí porque me pareció honesta. Emilia me dijo que solo había conocido a Pedro unas pocas veces y solo de forma profesional, así que no había nada entre ellos y no entendía por qué Ana diría algo tan horrible de ella. Incluso me contó que tenía novio desde hace un par de años y planeaban casarse en unos meses. Me mostró fotos y lo que me dijo me convenció mucho más que lo que había contado Ana. No tenía pruebas, pero sabía de alguna manera que Ana mentía sobre la verdadera razón del divorcio. Pero sin pruebas no podía volver con mi familia, ni mucho menos sin ellas. En ese entonces estaba desesperado por volver a vivir con ellos porque los extrañaba mucho a pesar de todo.
Con el tiempo logré superarlo y seguir con mi vida. Conseguí un lugar y me enfoqué en mi trabajo para distraerme y porque tenía que pagar las cuentas, así que era una mejor manera de sobrellevarlo que solo quedarme deprimido, ya que no tenía otra opción. Me dolía mucho, pero sabía que tenía que seguir adelante, con o sin el apoyo de mi familia. Pasaron los años y ahora me va mucho mejor. Me mudé de mi pequeño departamento a uno más grande y hasta me comprometí con mi novia con la que llevo 2 años. Hace una semana subimos una foto de nuestro compromiso y esa publicación cambió todo para mí. Unos días después recibí un correo electrónico de la nada que no solo explicaba toda la historia del divorcio de Ana, sino que me daba todas las respuestas que necesitaba y con pruebas. Mi prometida, Lía, 30 años, usualmente solo nos publicaba en Instagram, pero la foto del compromiso también llegó a su Facebook, donde tiene más gente. Era una publicación pública y mucha gente la vio, incluido mi excuñado, Pedro. Resulta que Pedro conoció a mi prometida en un seminario hace unos años, porque ella es doctora, y terminaron siendo amigos en Facebook, por eso me encontró. El mundo es realmente pequeño y por primera vez me alegré de eso. Él me contactó unos días después de la publicación, pero en lugar de enviarme mensaje en redes sociales decidió mandarme un correo anónimo. Luego explicó que lo hizo así para no sentirse raro, porque habían pasado varios años del divorcio y no quería parecer que no superaba lo ocurrido. Además, él había sido quien me bloqueó primero, así que se sentía incómodo de volver a contactar conmigo por algo que pasó hace tantos años. Respecto al contenido del correo, me contó toda la historia y me mostró las pruebas de lo que pasó hace 7 años, y no podía creerlo. Resulta que mi hermana fue la que engañó a Pedro, no al revés, como ella nos había estado diciendo todo este tiempo. No solo eso, sino que estaba engañándolo con un amigo mío, igual que acusó a Pedro. Mi amigo Franco, 28 años, era cajero en el supermercado cerca de la casa de Ana y yo nunca habría hecho esa conexión porque nunca los vi juntos. Supongo que lo mantuvieron muy en secreto, pero no lo suficiente para que Pedro no se enterara. Cuando Ana fue confrontada, le dijo a Pedro que todo era culpa mía, porque yo la había presentado con Franco y hasta le había contado que él necesitaba ayuda, porque quería ser cantante y ella también cantaba bien. Ella aceptó ayudarlo y, de repente, se enamoraron antes de darse cuenta. Incluso dijo que yo estaba involucrado y que eso les ayudó a ocultar todo durante tanto tiempo. Obviamente, todo esto era mentira y yo ni siquiera sabía que Franco y Ana tenían algo. Franco se enfureció cuando se enteró y bloqueó a toda mi familia, lo cual admite ahora que fue una tontería, pero estaba tan enojado que no pensó bien. Claro que me contó todo en persona, ya que el correo fue tan impersonal como pudo porque no quería que lo identificaran. Pero lo descubrí. Las pruebas eran un montón de capturas de pantalla de correos entre Ana y Franco donde hablaban de lo fácil que era engañar a Pedro, con confesiones de amor y planes de dónde se iban a ver la próxima vez. No había manera de que ella lo negara, porque hasta firmaba con su segundo nombre, que casi nadie conoce. Ya la tenía muerta para mí. Me di cuenta de que debía haber sido Pedro quien me mandó ese correo después de revisar la lista de amigos de Liza en Facebook, porque mi intuición me decía que esto tenía que ver con las redes sociales. Cuando finalmente encontré a Pedro en su lista, me puse en contacto con él. Quedamos para vernos hace unos días y me contó que había descubierto lo que Ana le había contado a su familia a través de Emily, quien lo había conocido un par de años antes. Le dije a Emily que mantuviera mi versión en secreto, y me arrepentí cuando me di cuenta de que si no se lo hubiera dicho, probablemente le habría contado a Pedro, y yo podría haber probado mi inocencia hace muchísimo tiempo. En fin, ellos se cruzaron hace un par de años, y Emily terminó preguntándole sobre el divorcio. Así que empezaron a hablar, y Pedro finalmente se enteró de lo que Ana nos había contado. Me confesó que quería hablar conmigo y contarme la verdad, pero que se sentía raro. Juro que si Pedro no fuera tan vergonzoso, mi vida habría sido mucho más fácil. De todas formas, lo perdoné porque necesitaba su ayuda para destruir por completo a mi hermana y sabía que él también quería eso. Ana definitivamente le había mentido a mis padres para recibir apoyo económico durante el divorcio, y además me había involucrado a mí para asegurarse de que no se descubriera la verdad, porque sabía que si una conversación con Emily salía a la luz, sabría la verdad. No podía entender cómo alguien, sobre todo alguien de mi propia sangre, podía ser tan egoísta. Estoy seguro de que Ana nunca intentó aclarar nada. Mis padres simplemente se tragaron todas las mentiras que ella les dijo durante el divorcio. Ella sabía que si se descubría que ella era la que había sido infiel, tendría graves problemas, y no quería arriesgarse. Pues mala suerte para ella, porque ahora la verdad salió a la luz, y la iba a usar para arruinarle la vida, tal como ella me arruinó la mía hace tantos años. No sabía si mi familia seguía viviendo en la misma casa porque no los había visitado en 7 años, pero tuve suerte y no se habían mudado.
Lo confirmé con un viejo vecino antes de aparecer por ahí, y me alegró saber que Ana seguía viviendo con ellos. Eso no me sorprendió porque Ana siempre había sido una vaga y odiaba hacer cualquier tipo de trabajo, así que si tenía la opción de vivir con sus padres envejecidos y hacer que ellos hicieran todo por ella, seguro que lo haría. Hace 2 días, Pedro y yo llegamos sin avisar a su casa. Mi mamá abrió la puerta y apenas le dimos tiempo para darse cuenta de lo que pasaba antes de entrar. Mi papá y Ana estaban en la sala, y parecía que éramos una familia feliz otra vez, pero no por mucho tiempo. Sus caras se pusieron muy feas cuando entramos. Mi papá empezó a amenazarnos de inmediato, diciendo que llamaría a la policía si no nos íbamos. Yo le respondí que podía hacer lo que quisiera, pero solo después de que leyera los documentos que íbamos a mostrarle. Mis padres estaban muy confundidos, pero Ana parecía que iba a vomitar y se excusó para ir a su cuarto. Pensé que estaba intentando escapar, pero no tenía sentido hacerlo. Pedro empezó a mostrarles los documentos del divorcio y las capturas de pantalla de los correos entre Ana y Frank, mientras yo explicaba la verdadera historia. Pedro también les contó cómo Ana tuvo que entregar la reliquia familiar, el anillo de diamantes de nuestra abuela, como parte del acuerdo de divorcio porque no podía pagarle el dinero. Ana es profesora de secundaria, así que tuvo que vender el anillo. Mis padres estaban horrorizados con lo que les contamos, y eso fue la gota que colmó el vaso. Vimos cómo se desataba el drama mientras mi papá le exigía a Ana una explicación. Cuando ella intentó mentir y encubrir la verdad a pesar de todas las pruebas, mi papá la echó de la casa. Él empacó sus cosas, se las entregó y luego nos dijo a todos que nos largáramos. No necesitaba que me lo dijeran 2 veces, así que me fui con Pedro mientras mi hermana suplicaba y rogaba que la dejaran volver, igual que yo años atrás. Esto era karma en su máxima expresión, y no podía estar más feliz por ello. Han pasado un par de días desde entonces, y hace unas horas Ana apareció en mi casa exigiendo que arreglara las cosas con mis padres inmediatamente. No sé cómo me encontró, pero le dije que ya no le debía nada. Ella arruinó mi vida una vez, así que le devolví el favor, y ahora estábamos a mano. Creo que ya no le queda orgullo porque en cuanto le dije eso, empezó a llorar y me acusó de ser un monstruo. No me importó su drama y cerré la puerta mientras ella seguía sollozando sin parar. Me puse los audífonos y escuché música mientras Liza, mi prometida, trabajaba en su estudio para que no nos molestaran. Después de un rato, Ana finalmente se fue, pero dejó un mensaje escrito con marcador en la puerta para recordarme que no soy más que un monstruo vengativo. No veo nada malo en lo que hice, y francamente no siento remordimientos, pero Ana parece convencida de que soy el villano. Solo le hice a ella lo que ella me hizo a mí hace años, pero yo dije la verdad mientras ella solo mintió y me culpó. ¿Qué opinan? ¿Soy yo el que arruinó la vida de mi hermana y la hizo echar de la casa 7 años después de que me acusara de causar su divorcio? Actualización 1. Ana sigue molestándome, aunque ya pasó una semana desde que la echaron. Tuve que amenazarla con llamar a la policía cuando me llamó por 14ª vez hoy, y recién ahí paró. No sé cómo consiguió mi número y dirección, pero eso me importa poco ahora. Ana intenta que me dé pena porque, según ella, el sueldo de profesora no le alcanza para vivir. No creo eso. Creo que solo está molesta porque ahora tiene que buscar un lugar, pagar renta, luz y comida, ya que nuestros padres la echaron. Así que no siento mucha lástima por ella. Y por si preguntan, si bloqueé su número varias veces, pero parece que ella hace que sus amigos me agreguen a llamadas grupales, así que no sirve de nada. Mis padres son igual o peor que Ana. Me encontraron en Facebook, vieron la publicación de mi compromiso y ahora quieren volver a ser parte de mi vida. Incluso dicen que quieren ir a mi boda. No se han disculpado, pero por alguna razón esperan que los invite a la boda, que es un día muy importante para mí. No entiendo cómo tienen el valor de decir esas cosas, pero al menos no les respondo. Liza y yo nos hemos divertido leyendo sus mensajes porque realmente no hay manera. Es triste por ellos. Actualización 2. Ana volvió a aparecer en mi casa después de que la amenacé con denunciarla por acoso. Estaba a punto de salir para el trabajo, pero se tiró encima del capó de mi auto y no se movió hasta que hablé con ella. Fue agotador y terminé llamando a la policía. Se la llevaron mientras ella gritaba y lloraba intentando hacerme quedar como el malo, pero nadie creyó su actuación. Tomó tiempo presentar cargos, pero cuando lo hice, me fui a trabajar porque no quería que este incidente arruinara mi día. Seguro que mis padres la sacarían de la cárcel, y así fue. Después de liberarla, mis padres me mandaron un mensaje largo diciendo que yo estaba siendo demasiado duro con ellos por un error honesto cometido hace casi una década. Fue gracioso porque nada de lo que Ana y mis padres me hicieron fue un error honesto. Sabían lo que hacían y lo cruel que eran.
Pero eso no les impidió echarme a la calle, sabiendo que no tenía a dónde ir. Ahora que puedo devolverles el golpe, no veo razón para ser amable o perdonarlos. Les contesté que perdieron todo derecho a decirme qué puedo o no hacer hace años, y que dejaran de engañarse a sí mismos. Todavía no los bloqueé porque no he revisado mis mensajes, pero lo haré pronto para cortar con toda esta familia para siempre. Actualización 3. Acabo de llegar a casa del trabajo y revisé mis redes sociales. Mis padres me enviaron otro mensaje largo. Liza y yo lo leímos juntos y fue lo más gracioso que he leído. Pobres, ni siquiera saben que ya no me afectan sus palabras ni acciones. Ahora solo me río de lo delirantes y patéticos que son. Todavía creen que somos familia y me dijeron que volvieron a aceptar a Ana en la casa. Dicen que ambos hermanos merecemos una segunda oportunidad, como si yo hubiera estado en lo errado. Aunque aceptaron a mi hermana, también esperan que Liza y yo vayamos a cenar a su casa para arreglar las diferencias de manera civilizada antes de la boda. ¡Qué atrevimiento pensar que los querría en mi boda! Nos reímos mucho de su mensaje estúpido. Luego les respondí que no me interesa nada de lo que me invitan, que estoy bien viviendo lejos de ellos como estos últimos 7 años. Me mostraron que estoy mejor sin ellos y se los agradeceré siempre. No los necesito ni quiero su perdón para que puedan seguir fingiendo ser una familia feliz con Ana. Con ese último mensaje los bloqueé para siempre, porque ya no quería ni las risas. Se acabó, me fui. Seguro intentarán contactarme de nuevo, pero mala suerte para ellos.